Muchas gracias por acompañarnos este 8 de mayo del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este ministerio es una obra de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos para usted el gusto de presentarle la palabra de Dios para que la disfrutemos, seamos instruidos por ella, seamos edificados y prevenir ante mentiras también que existen a nuestro alrededor, pero sobre todo encontrar esperanza, encontrar a Dios, encontrar la fuente de vida que necesita cada alma, que sabemos que es la palabra de Dios. 3 segmentos tenemos en el programa Señor nos da vida. Primero, nuestro pastor en su sección consultorio bíblico. Segundo, hablaremos acerca del Día de las Madres también. Hablaremos acerca de 4 puntos de los hijos para tratarlas mejor a las madres. Vamos a tratar. Y tercero, quiero pedirle que por favor se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted. Y por 2 motivos pedimos que se comunique. Primero, si tiene usted alguna necesidad, si quiere rogar por algo al Señor o por alguien que usted conoce, si se encuentra usted delicado de salud, creemos y sabemos que nada es imposible para el Señor. Si lo que usted quiere es buscar a Dios, con mucho gusto oraremos por usted. Eso será, por favor escríbanos, ahorita estamos transmitiendo vivo en esta mañana de este miércoles 8 de mayo, o a lo largo de la semana, y con gusto en el siguiente programa, si el Señor nos da vida, oraremos por usted. Y finalmente, escríbanos por favor un texto para que usted nos ayude y podamos terminar este programa, si el Señor nos da vida, con el texto que usted decida. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista, y que Él lo prospere y le dé a usted sabiduría siempre. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Como siempre les digo que es un gusto muy grande, una bendición muy grande, privilegiada, pero al mismo tiempo una responsabilidad enorme estar aquí sirviendo al Señor y a usted, que nos hace el favor de su sintonía. Y hoy quisiera, en este segmento consultorio bíblico, hablar de un tema que pues es de actualidad, y ese es si la cruz es un símbolo cristiano. En estos días, pues usted vio cruces por todos lados, la fiesta de la Santa Cruz y todo esto. No sé si sabe el origen de esta festividad, pero en el siglo IV hubo una batalla muy especial, desnivelada, entre Constantino y Magencio, que era emperador de Roma. Constantino iba a ser derrotado. Lo superaba el ejército contrario en fuerza, en número, en tácticas. Pero dice la historia que Constantino en la noche tuvo una visión y que en el cielo aparecía una cruz con una frase en latín: in hoc signus vinces, por este signo vencerás. Y él entendió que el Señor Jesucristo le estaba dando una pauta para vencer, y mandó a marcar en los escudos, en los estandartes de su ejército la cruz, y así venció a Magencio. Bueno, eso es lo que dice esa historia. La madre de Constantino, la emperatriz Helena, organizó una cruzada, un viaje con muchos soldados a Jerusalén, con el único propósito de descubrir la verdadera cruz donde Jesús murió, la Vera Cruz. Y dice que después de muchas excavaciones, encontraron pues un lugar donde habían 3 cruces. Trajeron una enferma y pusieron una cruz al lado de ella y pues empeoró. La pusieron al lado de la otra y siguió igual. Pero cuando la pusieron al lado de la que estaba en medio, sanó de inmediato. Y entonces llegaron a la conclusión de que esa era la cruz donde Jesús murió.
La desenterraron, la trajeron en peregrinación hasta Roma y ahí, después de mucha veneración, la fueron fraccionando y enviando astillas, pedacitos, fracciones, a las diferentes iglesias grandes que había en el catolicismo romano del siglo IV, que las conservan como reliquias. Hubo un hombre que no era cristiano y dijo, y lo dijo muy en serio, no en broma, que habían tantas astillas en tantas iglesias católicas que alcanzarían para construir un bosque, no una cruz, un bosque de tantas astillas que se hicieron, imagínese usted, y que eran milagrosas. Ahora, ¿Constantino cristiano? Constantino fingió hacerse cristiano. Es cierto, abolió la persecución, cesaron las persecuciones, hizo obligatorio, y esto en lugar de ser un bien fue un mal, hizo obligatorio el cristianismo y cualquiera se afiliaba al cristianismo con tal de gozar de los privilegios romanos, aunque no se hubiera convertido. Y seguían en privado adorando a sus ídolos, como Constantino lo hizo hasta su muerte. Inclusive mandó acuñar una moneda donde de un lado estaba su rostro y del otro lado una efigie de su dios Sol, pagano, idolátrico. Pero pregúntese usted nada más así. ¿Usaría Dios un símbolo pagano, una cruz, para guiar a un hombre pagano, Constantino? ¿Cómo Dios va a actuar así? Usted debe saber que la cruz no fue invención romana ni de los judíos. Ya tenía un origen milenario con los etruscos, los babilonios, los fenicios, los egipcios. Aún en América, en muchas de las pirámides que se han encontrado prehispánicas, se han encontrado cruces. La cruz no tiene nada que ver con el cristianismo en cuanto a símbolo de adoración. Ahora, los judíos, cuando alguien era crucificado, algún judío era crucificado, por los romanos por supuesto, pues bajaban a su amado, a su paisano, y las cruces las enterraban o las quemaban. Los romanos normalmente las quemaban, no dejaban allí para que después las fueran a desenterrar cierta emperatriz. En Deuteronomio 21-22 dice que los judíos no crucificaban, sino empalaban como un poste vertical. Ahí amarraban a los reos de los peores crímenes hasta que se murieran. Era una muerte afrentosa porque la escritura dice que es maldito aquel que es colgado de un madero. Pero los que crucificaron a Jesús no fueron los judíos, fueron los romanos, con Poncio Pilato al mando. Yo quisiera que usted no perdiera de vista esto. Esa reliquia de astillas de la cruz, ahora que se quemó la iglesia de Notre Dame allá en París, la corona de espinas de Jesús, el clavo de sus pies, el santo sudario allá en Turín, todo esto es idolatría, todo esto es falso, todo esto está bien orquestado por fuerzas demoníacas que de esta manera desvían a la gente de la adoración correcta a Dios y la entregan pero de lleno a la idolatría ocultista para su eterna condenación. Déjenme decirle algo acerca de la cruz romana, tal como la historia lo presenta. Hay, yo creo que usted sabe, métodos de ejecución a criminales, por ejemplo, la horca, la decapitación, la incineración, terribles, terribles. Pero la cruz romana, la muerte por crucifixión, era la peor manera de matar a una persona, porque aparte de que se le causaban dolores indecibles, las heridas de los clavos no eran mortales y tardaban horas y a veces días, 2, 3 días ahí bajo el sol en morir. Se desangraban, se insolaban, se les infectaban las heridas, buitres y alguna, no sé, perro salvaje llegaba en la noche y vivos se los comían. Y además de que era cruel, dolorosa, era extremadamente infamante. Una persona que moría en la cruz así era vituperada, era algo vergonzoso, casi se les desnudaba, como decimos aquí, se les dejaba en paños menores y la gente pasaba y se reía de ellos. Era un escarnio muy grande. Piense usted en lo atroz que fue la muerte de Jesús y lo vergonzosa que fue
su muerte. El profeta Isaías en su capítulo 53 dedica todo esto a eso, los sufrimientos de el Mesías. Jesús no era un carpintero nada más, era realmente el Mesías, el Cristo de Dios, enviado para nuestra salvación. Repito, la muerte era muy lenta y dolorosísima. Seguramente el que inspiró la idea de la crucifixión fue un demonio, alguien con influencia demoníaca hizo esto. Yo recuerdo desde la prepa secundaria se hablaba del Santo Oficio y la Santa Inquisición, pero si usted supiera los métodos tan terribles, tan crueles, despiadados, con saña, que usaban los santos sacerdotes católicos para matar a miles y miles de judíos y de cristianos preciosos inocentes, llegaría a la conclusión de que ese oficio no tenía nada de santo, esa Inquisición no era santa, un nombre correcto sería la diabólica, la cruel Inquisición. Y esto aquí en México lo padecimos mucho también, ellos llegaron con los españoles. Ahora, por ahí vamos a tener una imagen, porque había muchas cruces, hay diversidad de cruces, pero hay una que aparece allí, que es la cruz latina, está un poquito distorsionada, pero es la cruz latina. ¿Por qué digo esto? Porque esta cruz, que también se conoce como capitata o inmisa, es la que usaban los romanos para la crucifixión. Sí, está un poquito alargado el travesaño horizontal, pero todos la conocemos. ¿Por qué digo que esa fue la cruz que usaban los romanos y en la que crucificaron a nuestro Señor? Porque en Juan 19, y le voy a compartir textualmente, Juan 19, Pilato, sin saber lo que hacía, hizo algo que pues nunca entendió, pero dice aquí que así es escrito. Escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto nos hace entender que era una cruz así como la conocemos, una parte vertical donde sobresalía un cabezal y el travesaño donde iban los brazos. Y ahí sobre ese cabezal es que clavó, no sé, un pedazo de madera y puso INRI. Seguramente ha visto en muchos lugares, hasta en los sepulcros, así aparece INRI. Jesús Nazareus Rex Judem. Jesucristo es el Rey de los judíos. Los judíos, los sacerdotes que odiaban a Jesús y lo llevaron a la cruz, Caifás, Anás, entre otros, le dijeron a Pilato y protestaron airadamente: no pongas Rey de los judíos, di que él dijo que era Rey de los judíos. Pero Pilato los hizo callar y los corrió y les dijo: lo que está escrito, está escrito. Ni cuenta se dio Pilato, pero realmente estaba proclamando al mundo que Jesucristo es realmente el Rey, no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Juan le llama el Rey de Reyes, fíjense, el Señor de Señores. Esa es la cruz latina o capitata, pero déjeme continuar diciéndole algo así. La cruz era usada con motivos religiosos, no tanto de ejecución, sino religiosos, milenios antes de que Jesús naciera. Antes de la era cristiana ya había pueblos, repito, como los etruscos, los fenicios, los babilonios, que la usaban. Seguramente ha visto la cruz, le llaman suástica, pero es la cruz gamara, que era el símbolo del partido nazi de Hitler. Pero yo pensaba que Hitler había ideado eso. Bueno, tenía todo a su favor en cuanto a posesión satánica este hombre, pero no la ideó. Él venía también desde los cultos babilónicos milenarios antiguos, y esa cruz solo la adoptó él, y vea cuánto daño, cuánta maldad, cuánto dolor y cuántos ríos de sangre él derramó. Pero repito, como método de ejecución no fue practicada por los judíos, ellos empalaban, sí por los romanos. Jesús, dice la Escritura, y trate usted de imaginarse el dolor indecible, además de que había sido golpeado a latigazos, su espalda se había sido deshecha, eran tan crueles los latigazos, tenían cintas de cuero y unos garfios, unos anzuelos en la punta que se clavaban. Un experto verdugo sabía dónde golpear, desgarraba las partes blandas, a veces se veían los riñones, y cuando un verdugo se cansaba de flagelar, de dar latigazos, venía otro, y muchos reos.
solamente en la flagelación morían, ya no llegaban a la crucifixión. Jesús estuvo así. Dice la escritura en Marcos 15, 25, que Jesús, y le comparto textualmente, así es escrito, era la hora de las 3 de la tarde, cuando Jesús fue crucificado. Murió, las 3 son las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, la hora novena. Desde las 3, que son las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, 6 horas estuvo agonizando nuestro Señor Jesucristo. Pero piense esto, sí, lo cruel, sí, lo lenta de su muerte, sí, lo vergonzosa, pero sí, sobre todo, sí, el amor inmenso que tuvo para usted, para entregarse siendo Dios hecho carne, por amor a usted, a un lugar que le correspondía a usted y a mí. Eso es algo que no debemos perder de vista. Dios está hoy hablándole. Yo soy un pecador, yo soy simplemente un instrumento. Él precisaba hoy unas cuerdas vocales y aquí están las mías para compartirle a usted esto. Que usted haga las cosas como Dios manda, no como le enseñaron, no como usted piense, no como decía yo antes, yo voy a ir a esas cosas de la iglesia cuando me nazca. No, como Dios manda. Así que puede usted llegar a la conclusión correcta, sabia, de que la cruz no tiene nada de sagrada, nada de bendita y mucho menos nada de milagrosa. No le puede usted atribuir milagro y poder divino a un instrumento que es pagano y diabólico. Abra los ojos. Ese es el problema grave. El apóstol Pablo en la 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, se refiere al diablo, ha cegado el entendimiento de la gente inconversa para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ruéguele al Señor que le abra los ojos. Quizás usted se hace sus exámenes anuales de vista y sale muy bien, pero espiritualmente está usted ciego. Cristo quiere darle la vista para que se dé cuenta que lo que está adorando, en lugar de honrar al Señor, lo está ofendiendo, y que en lugar de enaltecerlo a usted, lo está degradando y conectando con las fuerzas malignas de las tinieblas, que sin duda van a hacer milagros para que usted siga atado a esto que resulta que es una maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahora fíjese, para los cristianos de la época de Jesús, la sola mención de la cruz era algo aterrador. Si alguien mencionaba la cruz en una conversación, en la mesa, en la escuela, en el trabajo, se impactaban. Varias mujeres habrán derramado lágrimas nada más con oír la mención de la cruz. ¿Por qué? Porque le recordaban cómo había sido sacrificado su Salvador. Cuando se mencionaba la cruz, ellos pensaban de inmediato en el instrumento atroz donde su bendito y sagrado Salvador, el tierno y dulce Jesús, fue terriblemente torturado. Nunca pensarían en la cruz como algo que sería bueno besar y arrodillarse ante él. Jesús usaba unas frases muy certeras. Dijo él en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz quiere decir esté dispuesto a morir, porque primero los judíos y después los romanos los van a perseguir a muerte y los entregarán a los leones, los quemarán vivos, los harán pedazos, los ahogarán, los crucificarán. Tomen su cruz. La sola idea de la cruz, repito, causaba dolor, tristeza, lágrimas. Recuerdo que hace muchos años, unos 20, 25 años, aquí en Cuatza, antes habían unas lavadoras enormes, eran unos tanques ahí con unas aspas en medio. Y un bebé que estaba ahí jugando con su madre se distrajo y se fue allí, y las aspas lo lastimaron, lo fracturaron y murió ahogado el bebito. Fue algo, un impacto en Puerto México, así era nuestra ciudad llamada. ¿Cree usted que esta mujer se mandaría a hacer una lavadora chiquita de oro y se la colgaría en la cruz?
y la besaría y se le arrodillaría. Era tanto el dolor que nada más verla le causaba que le dijo a su esposo que la fuera a tirar a la basura. Razone en esa línea. Pensar en la cruz no es para estarla besando, es donde nuestro Señor Jesucristo murió, y murió cruelmente, atrozmente, y murió inocentemente, porque Él no cometió ningún pecado ni con el pensamiento. Esto es algo que usted no debe perder de vista. Le digo algo, ahora veo un movimiento un poquito así, a la calladita, donde muchos evangélicos están usando cruces otra vez. Recuerdo que cuando me convertí hace 40 años había una tajante, un muro divisorio, una tajante división entre las prácticas paganas y las prácticas cristianas, y no se nos permitían traer cruces, había que deshacerlas o tirarlas o fundirlas. Ahora yo veo gente que se autonombra apóstol y profeta y trae su cruz. Esto no solo es sincretismo, está apuntando hacia el ecumenismo para la venida del anticristo, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, en cualquier instante nos vamos de aquí. Escape de la ira que viene. ¿Y cómo? Arrepiéntase de sus pecados, entréguese a Jesucristo y recibirá el perdón y la vida eterna, pero deje de practicar estas cosas idolátricas, ocultistas. Aquí en nuestro México tenemos la desdicha de que se tomó por los albañiles, yo no sé qué relación hay, pero en lugar de ponerse a orar y a leer la Biblia allá en las construcciones, allá en los techos, se ponen a embriagarse, corren miles de litros de cerveza y de licor, y ahí muchos han muerto, muchos han quedado lisiados, hay riñas donde se apuñalan, hogares de luto, gente que va al cerezo, gente que queda discapacitada en honor de la Santa Cruz, que no tiene nada de santa, pero si tuviera algo de santa no se le debería honrar con borracheras como una fiesta y orgía pagana romana. Términos como la Santa Cruz y la Santa Muerte son dos conceptos absolutamente erróneos desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano. Y la cruz, lo resumo finalmente, carecen absolutamente de poder. Se ven cruces para proteger los hogares, los centros de trabajo, los coches. Los hoteles de fornicación tienen sus cruces, tienen sus altares. Los centros de brujería tienen sus cruces. Esto es algo que el diablo lo ideó. Yo adoraba la cruz. Yo de niño, había un cine aquí, el cine Imperial, donde ahora, enfrente a la iglesia católica. Y ahí yo veía que el santo, fíjense, se peleaba contra Drácula, y con solo mostrarle la cruz, Drácula se retorcía ahí como una serpiente con sal, no sé qué. Y yo parado en mi butaca vitoreaba al santo y vitoreaba la cruz, y yo traía mi cruz. Sentía que había protección. No la hay. La cruz no lo puede proteger. Concluyo con 3 puntos. 1, no adore la cruz. Por todo lo que le dije, entienda. Hágale caso al Señor. Una vez dijo Jesús, y varias veces lo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entienda. No adore a la cruz de Jesús, sino al Jesús de la cruz. Entréguele su vida. 2, no participe de estas obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11, porque estas obras infructuosas de las tinieblas los van a llevar a las tinieblas y a la condenación eterna. Y finalmente, le comparto lo que dijo Jesús en un lugar que se llama Sicar, allá en Samaria, a una mujer que había sido muy pecadora, la samaritana. Él le dijo esto que le comparto textualmente con todo mi amor, pero con toda urgencia y seriedad. Le dijo así: ustedes adoran lo que no saben, ni saben lo que están adorando. Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los judíos. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si alguien sabe lo correcto acerca de esto, son los judíos. Los judíos nunca los va a ver usted con una cruz. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores anda buscando que lo adoren. Y escuche, Dios es espíritu. No se haga imagen de Dios, Dios es espíritu. Y los que le adoran, y yo espero que sea usted también, en espíritu y en verdad, es necesario que lo adore. Adórelo en espíritu, sin hacerse ningún ídolo de él, y en verdad, con todo su corazón, sin hipocresía, sin fingimiento, y el Señor le dará el perdón y la vida eterna. Muchas gracias por su atención y que Dios lo bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la bendición del el primer tema. Dios nos ayude a tomarnos de la palabra del Señor, en la cual está la verdad, y fúndese en lo que dice la palabra de Dios. No nos crea a nosotros, no le crea a los hombres solamente porque son las personas que usted ama en cuanto a las cosas del Señor. Créale a Dios, que son las cosas que le fundemos, que le prediquemos, que le expongamos. Fúndelas en la palabra de Dios, en la cual está la verdad. Esa es la sana doctrina, que a través de la Biblia comprobemos qué es lo que el Señor quiere, para que no vayamos a errar, porque hay mucha gente que adora a Dios de manera inocente y busca así creyéndole a las personas, y otros, abusando de esa inocencia, enseñan mentiras. Por favor, funde lo que cree en la Biblia, en la palabra de Dios. Bien, segunda parte de nuestro programa. Si Dios permite, en 2 días es el Día de las Madres, gracias a Dios. Y quiero empezar con este texto, Éxodo 20, versículo 2. Escrito está: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento, Éxodo 20:2. Los mandamientos de Dios siempre son limpios, siempre son deseables, siempre son justos, que elevan el valor moral de cada persona que los busca, más la bendición del Señor, por supuesto. Siempre hay bendición si obedecemos al Señor. Esta es una preciosa promesa, no sé, gracias a Dios la lee usted y se da cuenta que es una preciosa promesa de parte de Dios, no de cualquier persona, de parte de Dios. Pero si no lo hacemos, bien podría decir el texto algo así como: aquel que no honra a su padre y a su madre, sus días serán acortados en la tierra. Podría ser así, ¿no? Lo contrario, ¿no? Así es que ese va a ser el punto que vamos a tratar el día de hoy. 4 castigos que existen para aquella persona que ofende a mamá.
Vamos a enfocarnos a él. Los textos van a hablar principalmente acerca de los padres y de las madres, pero vamos a enfocarlos a ellos. Hoy vamos a hablar acerca de 4 consecuencias que tenemos nosotros por no hacer las cosas bien y lastimar a nuestros padres, y eso nos repercute a nosotros en dolor, en tragedia, en momentos difíciles que debemos de evitar si queremos tener paz en nuestro hogar y en el hogar que quizás está apenas formando usted. Bueno, honremos a Dios, honremos a nuestros padres y el Señor nos va a bendecir. Primer consecuencia, primer castigo es vergüenza. Vergüenza, ese es el primer castigo. Ese es el primer punto. ¿Le gustaría a usted que alguien se burlara de su mamá? ¿Nos gustaría ver cómo alguien con palabras burlonas avergonzara a su padre en su cara? ¿No correríamos a defenderlos para ayudarlos y darles, quitarlos de ahí y evitar que esa persona se callara? ¿O por qué no arremangarnos y darles un golpe si se está ofendiendo a mi mamá? El problema es que este texto que vamos a leer ahorita en Proverbios 19:26 está hablando de un pecado, pero que no viene de fuera del hogar, sino que este problema viene desde dentro, viene de los hijos, y por eso surge este problema. Proverbios 19:26, escrito está: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Eso dice este texto. ¿Alguna vez alguien le robó algo a sus padres? ¿Le robó usted a sus padres? ¿Qué sintió en ese momento? Pero hay un dolor más agudo. Cuando uno de los hijos, de las hijas, son los que le han robado. Ya no se sabe en quién confiar. ¿Qué se romperá en el corazón de aquel muchacho o adulto también, por supuesto, que le roba a sus padres? No estamos hablando principalmente de niños, aunque claro, por supuesto podemos aplicarlo a ello. El amor no se destruye, porque el amor de los padres, que en verdad son padres, no se destruye, pero la confianza queda como con una cornada mortal, así profunda, se ha de sentir. Dice otro texto ahí mismo, Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso es lo que pasa con la persona que actúa así. Cada vez que alguien dice este texto, siempre se piensa en que son los padres, la culpa de los padres solamente porque ellos son los que consienten a los hijos. Pero la verdad es que también es culpa del hijo que se acomoda y abusa de esa falta de autoridad paterna, o quizá no sea falta de autoridad, sino ese amor mal encausado, y muchos hijos abusan de eso y lastiman. Y entonces se vuelve un problema de los dos, tanto de los padres y de los hijos. El problema es que hay vergüenza para la familia, vergüenza para los padres, aflicción para los hijos y vergüenza en todo el hogar. No estoy diciendo que tratemos a nuestros hijos rudamente, no. Hay hijos que han sido tratados de manera amorosa, como debe de ser, y tienen trabajos honestos, trabajos rudos, trabajos bajo el sol, y no hay ningún problema, lo aprovechan, lo valoran. No, el problema es cuando los padres consienten demasiado y el hijo se deja consentir y se cree dueño de sus padres. Se deja consentir como un gato consentido que engorda mientras que no ayuda en nada, y ve como los ratones ahí en esa misma habitación en donde vive. Así el hijo también, que no ayuda, se vuelve así, inútil. Esa familia pronto sufrirá vergüenza, por supuesto, cuando se necesite la ayuda de esa persona. Cuando necesita que esa persona por fin actúe como adulto, pues no va a poder, porque causará vergüenza, o hará las cosas de manera tan insensata, tan destructoramente, no tendrá ninguna agilidad para hacer las cosas, ni habilidad. Entonces lo hará todo y lo hará en vergüenza. Ese muchacho o esa señorita va a crecer y va a creer que así como lo tratan sus padres consentidamente, así va a poder ir a buscar trabajo y lo van a tratar consentidamente. Que en la escuela sus demás compañeritos, así como lo tratan en casa, así lo van a tratar en la escuela, y lo van a respetar y le van a hacer todos sus caprichitos. Nunca he visto un niño así que de repente el primer día de escuela, toda la vida ha sido consentido, llega el primer día de escuela y llega todo golpeado, moreteado, aruñado, porque creía que él iba a ser el rey en el salón, y pues simplemente hay 50 reyes más en el salón que así los tratan, y todos se agarran como una batalla campal. Eso pasa. De la misma manera lo tratarán en la escuela o en el trabajo. En el trabajo será peor. Ya son clientes de esos papás de las oficinas de los directores. Qué triste. Si tus papás te consientes, consiéntenlos también.
seamos de bendición para ellos, no abusemos de eso. Hay una palabra que decimos generalmente que no es nada elegante, pero es conchudo. Eso es, no seamos así. Evitemos darles momentos bochornosos a nuestros padres. Algunos han escuchado frases como eres la vergüenza de la familia, y algunos se lo han ganado. Y qué terrible es cuando alguien, exactamente eso, se ha esmerado por ganarse ese título. Primero, vergüenza. Segundo, castigo. Destrucción. Yo creo que usted no quiere ver su vida destruida. Quizá ya tiene algunas grietas, su hogar, sus planes, su futuro, no sé, sus anhelos. Bueno, quizás sea por causa de esto. ¿Dejaría usted que alguien entrara a casa de sus padres y empezara a destrozar las cosas? ¿Los dejaría? Quizá tiene algún hermano problemático y egoísta que destruye la salud de mamá. ¿Qué siente usted? No lo odiamos, espero que no, pero al menos ya no nos sentimos con alegría de siempre al ver a nuestro hermano o nuestra hermana, si es que se siente así, si es que en algún momento llegará a sentirse así. No estoy diciendo que yo me sienta así. Algunos hijos, por sus problemas económicos, malvenden la herencia de sus padres, que aún están vivos, y los dejan en la calle o en un cachito ahí, les dan y no le dan ni un peso de la compra de los centavos que hicieron por esa situación, por ese error. El problema es que este texto no habla de personas de fuera del hogar que lastiman a la familia, sino que es desde dentro, desde los hijos. Porque este tema es principalmente para que los hijos cuidemos y respetemos a nuestras madres. No tanto acerca de hablarle a la mamá. Hoy quise tratarlo así. Proverbios 28-24. El que roba a su padre y a su madre, y aquí está el error, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Así es, el que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad. No solamente el problema es robar, ¿no? Que ya está mal, lo cual vimos en el primer punto, sino que todavía dice, no es nada malo, si así quiero yo, si mis papás siempre me han consentido, es mi vida, y que compañero es del hombre destruidor. Y pues obviamente a él le va a causar destrucción. Siempre que se destruye algo, y si usted vive allá adentro o se está allá dentro de un edificio y se destruye, pues aunque usted haya estado de visita, simplemente le causa problemas a usted. Aquí el problema no es robar, le digo, sino y dice esa persona que no es maldad. Aparte de dinero y de objetos, ¿qué otra cosa podríamos robarle a nuestros padres? Bueno, hay hijos que le roban la confianza a los padres de manera que los ponen en contra a los dos padres. Les roban la confianza. Otros le roban sus trabajos, les roban sus amistades, como habíamos dicho, les roban sus terrenos. Otros apuestan el dinero de sus padres y cuando pues pierden, dicen algo más o menos así, unas deudas tremendas. Mamá, sálvame y págale a esta persona porque si no me van a golpear o me van a matar. Qué terrible. Pues él está robando a sus padres también por involucrarlos en algo que no era de ellos y jugar con el dinero de sus padres. ¿Qué se necesita para que alguien le robe a su mamá? Imagínense, para que alguien le robe a su mamá y diga, no es que esté mal, está bien lo que estoy haciendo. ¿Qué se necesita? Que ese hijo se sienta que tiene derechos que no tiene. Por ejemplo, el vicio y las drogas hacen creer al atrapado que eso lo necesita, su cuerpo lo necesita en ese momento, así se hace sentir, y que de no consumir su ansiedad caerá en delirios, es lo que piensa esa persona, y pues sí, muchas veces así es. Ellos dicen, quizá, para que mi mamá no esté triste y no me vea tirado en el piso, en angustia, en una angustia mayor, para evitarle un mal mayor, le voy a robar un poquito, haciéndole un mal menor, y pues totalmente tranquilo. Pretextos, ¿no? Exactamente. Porque una persona piense así, para que una persona piense así, se necesita una ceguera emocional, o como diría el apóstol Pablo en Timoteo, creo que decía, una conciencia cauterizada. Así es como tiene que actuar la persona, con hipocresía, y decir, si no está mal que le haya robado a mi mamá. O si yo no le hago daño a nadie. Otras personas que tienen sus vicios así piensan, yo no le hago daño a nadie. Bueno, en primer lugar, pues se hace daño a uno mismo, ¿no? Físicamente, saludablemente, ¿no? Segundo, dañamos con preocupaciones a los que amamos, por supuesto. Y tercero, ofendemos a Dios. Bueno, nada más le digo 3 personas que ofendemos. ¿Ha escuchado a alguien que le ha robado a sus padres por un vicio? ¿Lo ha pensado hacer? ¿Lo hemos pensado hacer? ¿Lo hemos hecho? Por otro lado, hay padres que le roban a sus hijos. Sí. En lugar de llevarles comida,
ropa, medicinas. A sus hijos llegan a casa con los bolsillos vacíos por el vicio. Eso sería robar, creo yo, pienso yo. No sé usted, dígame. Qué terrible es para el padre atrapado en un vicio que ve cómo sus hijos no estrenan zapatos y se les rompen sus zapatos y todo es por culpa de ese pecado. Mas en Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si usted se siente así, para usted es Jesucristo. Y vista a los ciegos, así es. Y decimos, a mí no me causa ningún mal, yo esta es mi vida. Bueno, vista a los ciegos. Y finalmente a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo no vino por las personas que se creen o se sientan perfectas. Vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso le pedimos que por favor ponga su confianza en el Señor, descanse en Dios. Tercer consecuencia: dolor. Dolor. ¿Ha visto llorar a sus padres? Normalmente por el luto es que llora la familia. Pero la pregunta es, ¿dejaría usted que su vecina hiciera llorar a la mamá de usted? Que la humillara de tal manera que empezara a llorar y se desbordara de sus lágrimas, de esos ojos que nos vieron nacer, no sé, con amor. El problema de este texto que vamos a leer en Proverbios 10:1 no es que sea de fuera, repito, sino que es de dentro, de los hijos. Dice así, Proverbios 10:1, en este punto 3. Los proverbios de Salomón: el hijo que alegra al padre, el hijo sabio, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hombre necio, el hombre terco, el hombre soberbio, el hombre ambicioso, el hombre insensato, esa es la persona necia. ¿Ha hecho llorar a sus padres? ¿Hemos hecho llorar a nuestros padres? Un ejemplo sencillo: lo ha hecho llorar, muchacho, no sé, espero que nos vean muchachos. ¿Ha hecho llorar a sus padres por llegar demasiado tarde? Un ejemplo muy sencillo. ¿Ha hecho llorar a su madre después de una discusión en donde usted simplemente dijo, me voy de la casa, y mientras su madre se quedaba con miedo y su padre también, de repente su madre le marcaba de manera escondida a su padre para que su padre pues estaba ofendido con usted, porque bien ofendido, porque lo lastimó el hijo, le era por teléfono a escondidas y no le contesta o no le contestábamos, mientras pensamos, ahora sí mamá, aquí te tengo donde quería, vas a sufrir todas y no vas a ver dónde estoy. Qué terrible, ¿no? Qué terrible es ese pensar, qué egoísta. La hija responsable, fiel y sobre todo se ama a Dios, puede pedir permiso y sabe que tiene confianza porque se la ha ganado. Pero la hija necia, cada vez que sale de su casa, sus padres tiemblan. Proverbios 15:20, escrito está: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo necio no es solo terco, soberbio, ambicioso, insensato. La Biblia le da un significado a necio muy serio y espiritual, el cual es este: Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice él, no hay Dios. Eso dice él. Ahora está hablando de un hijo, está hablando de alguien que ya es adulto, alguien que es mayor, aunque esté casado, ¿qué importa? Pero si es necio y dice que no hay Dios, va a tener consecuencias. El necio piensa que en su necedad todo lo que él llega a razonar, eso es lo correcto, eso es lo que piensa él. Él dice no hay Dios. En ese momento, dice el texto, dice en su corazón, eso es lo que él piensa, eso es lo que cree fingir frente a todos. Y por eso cuando quiere romper las leyes de Dios, el que sale roto es él, o ella, o nosotros. Por ejemplo, que no vea yo la fuerza de gravedad de nuestro planeta no significa que no me voy a hacer daño si me tiro de un edificio. Al lema de ojos que no ven, corazón que no siente, no nos va a ayudar, no. Si no lo veo, no hay problema. No, por supuesto que ahí está la ley. Regreso al texto, del texto de Proverbios, que es la imagen que acabamos de poner, hermano. Proverbios 15:20. El hombre necio menosprecia a su madre. No está hablando de niños, está hablando de un adulto. Imaginemos un consejo de padres, no sé,
Dijo, hijo, esa muchacha solo quiere tu dinero, no te conviene. Mamá, no te metas. Hija, esas amistades te alejan de Dios. Ay, mamá, pues si Dios está en todos lados. Hijo, ese negocio parece malo, hijo, parece chueco. Mejor trabaja honradamente, aunque ganes un poquito menos, pero trabaja honradamente. Mamá, ¿que no tienes fe? Todavía le contestan así, hijos. ¿No tienes fe? Recuerda que la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Todavía se ponen a hablar así, como si pudiéramos decirle, hijo, pero el que repitió eso, pero con el mismo sentido que tú estás tratándolo, fue el diablo para intentar convencer a Jesús de que él se aventara del templo innecesariamente. No usemos, por favor, argumentos del diablo, nos va a salir todo en contra. Y el diablo nunca mandará a sus ángeles para que nos sostengan, no sé, terrible, no. No abusemos de esa confianza de Dios. Cuando dices Jesús en el Padre Nuestro, no tentarás al Señor de Dios, no te arriesgarás demasiado, no lo ofenderás siendo insensato. No menosprecies los consejos de nuestros padres, evaluémoslos siempre a la luz de la oración y pongamos las cosas sabias en nuestro corazón. Por eso dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Bien, y finalmente, digo muy brevemente, pero es el más serio, por supuesto, es la muerte. Cuarta consecuencia, por no honrar a nuestros padres, no honrar a mamá, es la muerte. ¿Se ha enojado con sus padres? ¿Lo han hecho enojar sus hijos? La pregunta es, ¿hasta dónde nos lleva ese enojo? A una discusión acalorada y punto, y dejamos ahí pendientes las cosas para que el Señor empiece a trabajar, o los ha insultado, los ha golpeado. En todas las calles, en todas las canchas deportivas, en todas las escuelas, no sé si en todos los trabajos, bueno, no porque hay trabajos que son cristianos, las empresas, siempre hay alguien que cuando está enojado insulta a su propia mamá. No la he escuchado, digo, pues no sé insultar, ni me interesa decirlo, pero así es. Está enojado e insulta a su propia mamá, ya como una frase ya hecha, ¿no? Y se ríen todos. Si alguien está acostumbrado pues a las palabrotas, siempre insultará a su propia madre cuando algo le salga mal o se espante. Está insultando a su propia madre. El problema es creer que esto no tiene ningún efecto en nosotros, pero si la Biblia lo dice, pues entonces, si usted cree que es palabra de Dios, y aunque no lo crea es palabra de Dios, entonces habrá consecuencias. Leamos lo que dice Éxodo 21, 15 y 17. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que lo hiere o el que lo maldiga. Hay frases que en sincero obscenidades se hieren profundamente y no tiene caso decirlas. No, hay frases así terribles. Hay hijos que desean la muerte de sus padres. En la Biblia había un hombre que se llamaba Absalón, y este hombre, quizá por algún error de David no castigar como se merecía un hermano, al principio él quería que David tomara las cosas, pero luego desvió ese sentimiento pues honesto, porque había un problema ahí grave, se desvía y en lugar de querer hacer las cosas a la manera de Dios, ahora quiere el trono de su papá y que se muera su papá, pero si el culpable no había sido el papá, había sido otro hermano llamado Amnón. Y lo persigue y lo quiere matar, de manera que David huye para no pelear contra su propio hijo. No sé si a usted le gusta pelear con sus hijos, yo creo que a nadie. A algunos no nos gusta ni pelear con la cajera de cualquier lugar, pero menos con nuestros hijos. Bueno, lo persigue a Absalón a morir, a muerte, y creo que es 2 de Samuel 18, en donde pues la guerra es inevitable y simplemente el ejército que había formado Absalón de traidores, pues lo traiciona. Traicionado por su propio ejército, traicionado por sus propios cabellos que eran su orgullo, seguramente lo traicionan y se enredan sus propios cabellos en un encina, creo que decía, y hasta el mulo en donde iba montado lo dejó sin volver atrás, también lo traiciona, y 3 saetas se clavan en su corazón y los escuderos de Joab lo matan por buscar matar a su padre. Hay una consecuencia mortal por herir o insultar a los padres.
Hay 3 versículos que hablan de esto. Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto está en la ley. En la ley era pena de muerte aquel que maldijera a sus padres, y normalmente era por lapidación, con piedras. Esta severa ley lo que buscaba era el respeto a los padres de los hijos, que forjaban una futura generación de esos hijos que algún día se convertirían en padres. Forjaba una generación respetuosa a los padres, que también cuando ellos fueran padres recibirían esa bendición ellos, pero que tenemos que valorar. Ahí mismo, en esa misma imagen, hermano, segundo versículo, Proverbios 20:20. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Qué terrible! Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Perderá su razón de vivir. Todos en algún momento anhelamos formar una familia, ¿no? Yo espero que sí, en algún momento. No siempre es así, pero sí. Ver a los retoños crecer alrededor de la mesa y a nuestro cónyuge al lado de nosotros. Claro, por supuesto. Como cristianos decimos, con la bendición de Dios. Pero aquel que maldice a su padre, aquel que insulta a su madre, si no se arrepiente, puede que eso mismo que le está haciendo a sus padres, y si llega a tener hijos, esos hijos vengan y le hagan lo mismo, y se convierte en una cadena de desgracia, apagando todo anhelo precioso, llevándonos y heredándonos un ciclo de oscuridad tenebrosa. No que haya maldición espiritual, no, pero pues eso le estoy enseñando. Si yo maltrato a mis padres en cara de mis hijos o en donde sea, mis hijos van a decir, pues si así trata a mi abuelo, pues yo mañana lo trato así a él cuando ya esté viejo. Pues por supuesto, ¿no? Tercer versículo en este trío, Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Bueno, estos animales son carroñeros. Esta persona que actúe así y escarnece a sus padres y menosprecia la enseñanza de su madre quedará tan golpeado que será víctima de los carroñeros. ¿Alguna vez ha visto buitres y sopilotes volando en círculos sobre un animal? ¿Sobre alguna persona? Pues muchos han sufrido tanto por escarnecer y menospreciar a sus padres que ya ven cómo merodeadores andan sobre ellos, vuelan sobre ellos. Cuidado. Estos 4 puntos, valiosísimos porque lo dice la Biblia. 4 castigos por ofender a mamá: vergüenza, destrucción, dolor y muerte. Cada quien escoge qué camino tomar, pero termino con este versículo de Efesios 6, 1-3, y discúlpenme el tiempo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que el Señor nos ayude a poner las cosas en su lugar, a honrar a nuestros padres, porque eso es lo que ordena Dios, y hacerlos por amor, como el Señor hace las cosas por nosotros por amor. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia? Amén. Gloria a Dios. Acompáñenos por favor en la siguiente oración que queremos hacer por ustedes. Padre amoroso, te suplico que bendigas a todas las madres, Señor. No solo hoy, sino todo el día del año y toda la vida. Que cada una de ellas pueda tener paz, sentirse amadas, protegidas, necesarias, cuidadas, Señor, respetadas. Y que cada uno de nosotros, los que todavía tienen el privilegio de que sus mamis vivan, las cuiden, como dices tú, las honren. Y aun cuando ellas lleguen a ser ancianas, no las menosprecien. Que no les apresuren el camino al sepulcro, sino al contrario. Las cuiden, las hagan felices y ellas sientan, Señor, que la vida es bella a través de hijos que son obedientes a tu palabra y amorosos con ellas, Señor. Que las honren no solo con un regalito o con fiestas que son una carga para ella, sino con el respeto y la asistencia que ellas merecen, porque si no fuera por ellas, no estarían vivos. Gracias por ellas, bendícelas hoy y cada día de sus vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Felicitamos también y damos gracias a Dios por las mujeres que son padre y madre a la vez. Sí, sí. Y desde que ya están embarazadas, ya son ustedes mamás, cuídense por favor y también Amén. que el Señor las bendiga. Amén. Queremos saludar y agradecerle a las personas que nos acompañaron hoy, por favor. Sí, muchas gracias a Tani Marín, Rosy Gutiérrez, Elena Vital Guillermo, Inés Ruiz, Meli González, Carmina Paz, María Karen, Dios la bendiga en Campeche, gracias por sus palabras. Hermana Leonor, Dios las bendiga en Jaltipan, gracias por sus palabras. Jorge Bachis, Teresa Dionisio, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Queremos invitarlo, por favor, estamos los martes, tenemos el culto de oración a las 7 de la noche en nuestra iglesia, en Ignacio de la Llave 1002. Ahora tenemos el culto de oración, los jueves nuestro culto general donde hay predicación. Gracias. Y los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto donde predica nuestro pastor. Gracias a Y Dios. se transmite también por Facebook. Por favor, acompáñenos y estamos para servirle. Lo esperamos en la puerta con mucho gusto para adorar a Jesucristo. Amén. También tenemos misiones, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, hijo. Dios nos bendice con misiones en Pajapan. Los martes a las 5 en Minatitlán, los miércoles a las 6:30 en la colonia petrolera, los jueves a las 10 de la mañana en Nanchital, frente a la DO, Revolución 3, y los viernes en Francisco Javier Mina, 606, casi esquina con Zamora, a las 7 en Acayucan. Gracias a Dios. Y los sábados los ministerios en los medios. Gracias a Dios, en el periódico estamos todavía en Sociales, Diario del Istmo, Aguas de Reposo, y en Exa FM 101.7 al abrigo del Altísimo los sábados a las 7 de la mañana. Gracias a Dios. Muchas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa número 231 y para la gloria del Señor, Gloria el a Dios. Señor es bueno y nos ha permitido tener esta vida en nuestro canal, Imagen Amén. Política, que el Señor lo bendiga. Visítenos por favor en nuestra página al abrigo altísimo 1.blogspot.mx, donde tenemos para usted algunos de los escritos de Aguas de Reposo, los videos de los sermones de los domingos, y también tenemos ahí los 231 programas del Rescate del Alma. Antes de finalizar con este texto de Efesios 6, unas palabras por favor para terminar. Gracias, hijo. Bueno, el amor a las madres, los que no tenemos todavía la dicha, ya no tenemos la dicha de tener a nuestras madres vivas aquí, pero sí vivas en el cielo, Gloria a Dios. les decimos con el corazón, ámela, hónrela, cuídela, bendígala, muéstrenle su amor de muchas maneras, no nada más el 10 de mayo, todos los días de su vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Efesios Amén, 6, amén. 1 al 3. Somos el pastor. Pastor Cedas, para servirles, Dios los bendiga.
Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Jesucristo lo pagó en la cruz, solamente acéptelo. Está una oración de fe, hágalo de corazón y Cristo será su Salvador. Amén. Que Él lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia?
911, ¿dónde es su emergencia?